A Julio Talamonti, como ya lo habíamos presentado antes de la pausa. ¿Considera usted, decía la pregunta de la encuesta, que los coyotes tienen algún vínculo con el crimen organizado? Para que usted vote a través de la red social de Twitter. Y ahora vamos a hablar de los coyotes fuertemente armados. ¿Por qué? Talamonti, buenas tardes. Hola Andri, muy buenas tardes para ti, buenas tardes para usted allá en casa. Coyotes fuertemente armados, sí, efectivamente, esto que pasó del otro lado de la frontera, acá en el estado mexicano de Chiapas, es un convoy, ¿no?, de 3 vehículos que transportaban inmigrantes de manera ilegal, que se encuentran con una patrulla del ejército mexicano y se enfrentan literalmente en un intercambio de disparos, en donde salen algunas personas heridas y se logra rescatar a estos migrantes ilegales. Dentro de ellos, podemos decir, sanos y salvos, 16 de nacionalidad guatemalteca. 16 de nacionalidad guatemalteca, y bueno, y es que guatemaltecos es una gran cantidad de personas las que intenta llegar hacia los Estados Unidos, Talamonti. Claro. No solamente por este sector, sino por cualquier sitio de la frontera en donde obviamente se encuentra una porosidad. Es común que los coyotes anden armados, Talamonti, porque hoy se estila que pues uno ve las imágenes a través de las redes sociales, ¿no?, que los mismos migrantes toman en su camino, y armamento pesado, ¿no? Sí, lamentablemente este segmento del crimen organizado, Andri, ha ido evolucionando con el tiempo. Antes recordábamos aquellos coyotes, tal vez, yo te diría los de antaño, hasta no tan malos, digámoslo así, que tratando de ayudar a las personas a llegar a Estados Unidos. Hoy, por el contrario, se ha vuelto parte de una red de delincuentes que se dedican a la trata de personas y que para lograrlo están vinculados, imagínate tú, en la parte de México con gente del narcotráfico, con policías de los distintos estados, a quienes obviamente a través de dádivas van corrompiendo y que por supuesto para lograr su objetivo están dispuestos a todo. De hecho, por eso es que ahora van armados. Muchos de ellos se encuentran, tal y como tú bien lo estabas indicando, con armamento y armamento pesado. Yo recuerdo cuando Andri, el año pasado, en el mes de julio, hacíamos aquel análisis de lo que pasó en San Marcos, ¿no? Un convoy también de varios microbuses y unos coyotes literalmente humillando a un par de policías, a quienes botaron inclusive ahí en un pedazo con lodo y una cuestión, y los coyotes armados literalmente. Es complicado ahora saber cuál coyote está libre de algún nexo, ¿verdad, Talamonti? Porque quizá, como tú lo decías, otrora, cuando éramos pequeños nosotros, había coyotes en nuestros pueblos, ¿no? Sí. Que eran hasta amigos del pueblo, sí, y conocidos. Pero ya no. Ahora yo creo que ya no. ¿Qué institución tiene a cargo? Perdón, Talamonti, ¿ibas a decir algo? Sí, es que de hecho, perdona Andri, gracias, muy amable. De hecho, ahora yo te podría decir que el coyotaje, fuera de ser una situación ilegal por la trata de personas, se ha vuelto simple y sencillamente un segmento más del crimen organizado. Y el crimen organizado, como tú lo bien sabes y también nuestros televidentes lo saben, pues simple y sencillamente se vale de todo, inclusive del poder de las armas, que les da esa fuerza para poder delinquir. Y eso. Es que sí, es una manera de conseguir dinero también, ¿no? Muy fácil, digamos, desde ese punto de vista, por la necesidad del migrante, ¿no? Sí. ¿Qué institución tiene a su cargo salvaguardar la soberanía nacional en este caso y en todos los casos? Bueno, principalmente las fronteras, ¿no? Claro, en el caso de Guatemala tenemos al Ejército de Guatemala, ¿no?, como principal encargado precisamente de velar lo que es el tema de las fronteras. Ahora, aquí hay una situación también que es muy importante, es decir, y por eso se requiere alguna cuestión que pueda fortalecer al Ejército de Guatemala en todo sentido. Es que son casi 1000 kilómetros que nos separan de línea divisoria con México. Entonces, imagínate tú la cantidad de hombres, la cantidad de equipo y la capacidad que podemos tener en cuanto a poder cuidar todo eso todos los días, todo el día. Se necesitan también otro tipo de recursos, más gente, tecnología para poder hacerlo, aviones, drones para sobrevolar y pues obviamente también el equipo tecnológico de rigor, y que tiene que ser muy moderno, hasta el armamento. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, entiéndase los tratantes, los coyotes y también el narcotráfico, andan con las mejores armas. No, sí, claro, y es impresionante la cantidad de personas que trata de llegar a los Estados Unidos y se arriesga a todo este tipo de vejámenes en su camino del migrante. ¿Se podrá combatir la migración irregular, Talamonti? Te pregunto esto porque
a Estados Unidos también le convienen los migrantes, porque si uno va a ver los campos de cultivo, prácticamente no hay ahí americanos, todos son migrantes. Los albañiles, la construcción, las carpinterías, la limpieza de piscina, de casas, etcétera. Yo creo que aquí hay un poco de doble moral en todo esto, ¿verdad? Porque al final de cuentas Estados Unidos le cierra la puerta, al menos en lo público, en lo abierto, en los medios comunicacionales y en lo que se ve en las fronteras, sobre todo México, Estados Unidos, a los migrantes centroamericanos particularmente. Pero en el fondo Estados Unidos, imagínate tú, tiene más de 11 millones de personas que son inmigrantes ilegales de todas las nacionalidades. Entre ellos hay muchísimos que son centroamericanos y son, como tú lo estás bien indicando, Andri, aquellos que se van a los trabajos del campo, a los trabajos de limpieza, a los trabajos de ir y poner muebles, cortinas, ir a hacer cuestiones de la construcción, ir a hacer los trabajos que el americano propiamente dicho ya no quiere hacerlos en este momento. Entonces, también la economía estadounidense depende de ese tipo de mano de obra especializada en cuestiones, digamos, que no tienen una cuestión de formación universitaria, pero que sin eso no se podría vivir. Y es que, y yo te hacía esta pregunta, Talamonte, si se puede combatir la migración irregular, no solamente para frenarla, sino para volverla regular, volverla normal. O sea, porque es un ganar-ganar, ¿verdad? Prácticamente. Yo creo que sí. Al final de cuentas, con solo las medidas restrictivas no se va a poder lograr detener la migración irregular. ¿Por qué? Porque aquí hay problemas de fondo todavía mucho más graves que deben de ser resueltos. Y ojo, que aquí viene la parte tal vez dura para nosotros. Los primeros responsables en resolver esos problemas somos nuestros países. México, Guatemala, Honduras, El Salvador. Es decir, donde pues hay tanta falta de trabajo, tanta falta de oportunidad, donde hay tanta violencia, donde hay tantos problemas sociales que hacen que obviamente la gente vea, fíjate, Andri, como única opción, prácticamente, porque no le queda opción, el tratar de cruzar como migrante ilegal, así sea muriendo en el intento, en el desierto, donde sea, o que lo regresen a nuestro país, o quedarse acá y morir de hambre y ver morir de hambre a sus hijos. Entonces, no hay mucha opción. Y Estados Unidos también se beneficia con nuestros migrantes. Se beneficia totalmente, así que es un doble vía, ¿no? ¿Qué dependencia guatemalteca atiende las necesidades de los migrantes de nuestro país en territorio mexicano, por ejemplo? Bueno, esto es algo que sí tenemos que decir, da un poco de pena en este momento porque hay tantos que hablan de los migrantes, tantos que hablan de cuestiones de derechos humanos, pero no los miramos en estos momentos. Hoy por hoy, los únicos que están, digamos, viendo esta situación es el consulado, uno de los consulados guatemaltecos ahí en el sur de México, en Chiapas específicamente, que está dándole el seguimiento para poder entonces ver que estén bien custodiados en este albergue donde están los migrantes guatemaltecos y que puedan retornar de la mejor manera y más pronta posible también a Guatemala. Pero aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y todas esas ONGs que dicen que luchan por los derechos humanos, dónde están? ¿Y todas aquellas instituciones que deberían de velar por el tema de derechos humanos, en dónde están? Particularmente esa institución que tanto mencionamos acá, que no miramos que tenga una acción concreta como el tema de la PDH. ¿Por qué? Porque la migración es parte de esos derechos humanos que existen, ¿no? La migración humanitaria o la migración por cuestiones políticas, dependiendo lo que pase en cualquier extracto de nuestro mundo, pero no vemos una situación de ellos ahí ayudando, apoyando y estando en ese lugar para estar a la par de nuestros connacionales. Talamonte, es pura cuestión de lógica, ¿no? Porque Estados Unidos es un territorio demasiado grande, ese país, como para atravesarlo y llegar hasta Canadá. Eso es una cuestión de lógica. Claro. La pregunta que te voy a hacer, ¿por qué Canadá no tiene tanta migración irregular o prácticamente cero? Porque sus controles, obviamente sus tamizajes son increíbles, pero Canadá tiene miles también, yo creo que millones de centroamericanos. Sí, tú lo has dicho de una manera bastante coherente, es decir, hay una barrera natural, ¿no? Que protege a Canadá, que es un país de extensión enorme. Bueno, dos, de hecho, México, que es bastante grande atravesarlo, y Estados Unidos. Ya llegar a Canadá es todavía una misión bastante más difícil. Y sin embargo, Canadá también guarda unos controles migratorios demasiado estrictos, pero también Canadá tiene mucha cantidad de migrantes de todos los países, incluyendo guatemaltecos, porque es un país, como le está pasando a Europa actualmente, con una población ya relativamente vieja, relativamente anciana, y donde los jóvenes ya no quieren hacer también ciertos trabajos. Entonces se encuentran muchas oportunidades y muchas posibilidades, porque aunque hay mucha población,
poblacionalmente hablando, la densidad es poca porque Canadá es otro país de un territorio enorme. Sí, pero claro. un clima bastante hostil. Es que eso, ¿verdad? Un clima hostil, pero Canadá incluso tiene toda la parte norte que no quieren vivir los canadienses. No quieren vivir aquí. El 90% de canadienses vive en un radio de 90 kilómetros de la frontera de Estados Unidos hacia arriba nada más. Es correcto. Sí, el país está prácticamente despoblado. El país está despoblado, Así pero es. hay mucha necesidad. Así que también es como un llamado de atención a los guatemaltecos para poder ver un poquito más allá y poder hacer el trámite correspondiente. Que Canadá tiene mucha bondad en esto, ¿verdad, Talamonte? Sí, la verdad que sí. Inclusive Canadá saca muchas posibilidades a través de sorteos de visas y todo eso, pero lo que pasa es de que se ve a Estados Unidos como el gran destino, ¿no? Sí, y recordemos, no estamos incentivando, digamos, una inmigración ilegal hacia Canadá, pero recordemos que las condiciones de vida también son bastante buenas. Sin embargo, a pesar de todo esto, Andri, vuelvo a repetir algo que ya hemos dicho. Las condiciones de vida no tienen que ser las de Canadá, las de Estados Unidos. Tienen que ser buenas y mejores aquí, en Guatemala, es donde esto debe de cambiar para que no se nos vaya nuestra gente. Y Talamonte, ¿alguna pincelada para ir cadenciando el tema? ¿Cómo podrían cambiar las condiciones de la migración irregular en Guatemala? Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos crear fuentes de empleo. Ya estamos llegando casi a un 80% de gente que se dedica a la informalidad, que hoy está parada en una esquina, en un semáforo, si puede vende, si no puede no vende, y esto no puede ser así. Ahora, para tener esa situación de inversión nacional y extranjera, sobre todo, y crear más plazas de empleo, primero tengamos seguridad, luego tengamos certeza jurídica. Entonces vamos a ver cómo va a venir la inversión. Con la inversión viene el trabajo, viene el empleo, viene la prosperidad, pero además vamos a poder fomentar también el turismo. Yo creo que hay instituciones, entre ellas el INGUAT y entre ellas también pues todo lo que es estos consulados y embajadas que tenemos, que tienen que dedicarse a promover ya fuertemente Guatemala de verdad como un destino para inversión, como un destino para el turismo, porque tenemos un potencial, Andri, tan enorme, tan grande y tan vasto, pero pareciera que no existiéramos para el mundo, y eso también hay que cambiarlo. Talamonte, es increíble lo que estás hablando, pero yo creo que son pinceladas muy buenas las que deberíamos de hacer. Para muestra un par de botones, ¿no? Uno camina a veces por las calles del centro histórico y a veces paredes llenas de graffiti, pero graffiti de mal gusto, no arte. No artístico. No atraemos turismo. Uno va a Antigua Guatemala y mira el techo de su casco central con nylon encima del techo, ¿no? Y es la meca del turismo en Guatemala. No puede ser, o sea, ves la municipalidad de la Antigua con nylon. Así, y dame 10 segundos más. Decirle al INGUAT algo. Guatemala no solo es la Antigua, no solo es el Petén, ni es solo Sololá. Guatemala es toda, porque toda tiene grandes bellezas. Y todo es extraordinario, ¿eh? Así es. Y de todo se podría generar muy buen dinero en turismo. Vamos a ver qué dice el resultado de la encuesta, Talamonte. Claro que sí, Andri, por favor. ¿Considera usted que los coyotes tienen vínculos con el crimen organizado? 96.7 de personas dice, de porcentaje, perdón, dice sí, 3.3 dice no. La voz del pueblo dicen que es la voz de Dios, así que ahí está, siga votando y tiene toda la razón usted que vota. Ahí está entonces. Bueno, gracias Talamonte, nos vamos a la pausa, por favor continúa con nosotros. Chao.